bloque a una entrada senoidal de frecuencia variable. Ojo al hilo, la entrada no es el escalón. Esta G que yo estoy mirando acá es la G que está acá adentro, a la cual estoy afectando de una entrada senoidal de frecuencia variable. Yo en este análisis no estoy entrando a escalones. Yo el primer escalón se los puse solo para que compararan la respuesta transitoria y particular para uno y otro caso. La transitoria en todos los casos es la misma, es E a la menos T sobre tau. Pero en la particular cambia cuando la señal senoidal es de frecuencia variable. Entonces esto es algo que está acá adentro, no afuera, no en la entrada, ¿se entiende? Entonces, si está acá adentro, ¿qué tipo de modelo se parece o tiene un modelo así? Un controlador integral puro, un proceso no autorregulado. En la simulación que recién les hice del tanquecito con una bomba a salida constante, tiene un modelo como este. ¿Qué pasa cuando yo afecte a S por J omega? Me va a quedar una función que tiene solo componente imaginaria, no tiene componente real. Entonces, cuando yo saque el desfasaje, ¿cuánto desfasará esa función para distintos valores de frecuencia? Si la única componente que existe es menos J omega. ¿Dónde está el eje imaginario respecto del real? Perpendicular. Quiere decir que está retrasado 90 grados siempre, porque la función va a estar siempre sobre el eje imaginario. El retraso es siempre 90 grados, porque va a estar siempre sobre el eje imaginario. Si yo grafico, no quería borrar esto antes de sacarle la foto. Una acción integral pura siempre tiene un retraso de 90 grados. Mi módulo va a estar en general. Un adelanto de 90 grados. Mi módulo, como módulo, tiene una componente imaginaria y una componente real. Ahora, ¿qué pasa si mi módulo está acá? Porque tiene solo J omega. El desfasaje no es un ángulo. El desfasaje aquí se mide de acá para acá, ¿no es cierto? Este desfasaje es positivo. Aquí el desfasaje es siempre menos 90 grados. Porque no tengo componente real que lo traiga hacia el cuarto cuadrante. Está siempre sobre el eje imaginario negativo. Como menos 90 o más 270, como quieran. Claro, en general siempre se mide del eje real hacia abajo y desde el eje real hacia arriba. Eso le da el signo del desfasaje. Y por otro lado tiene un módulo que mientras menor es la frecuencia, la ganancia es más grande o más chica. Más grande. ¿Qué quiere decir eso? Que la salida va a ser más grande mientras menor sea la frecuencia. A medida que la frecuencia aumente, la salida va a ser cada vez más chiquita, porque la voy a estar multiplicando por un módulo menor. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo sería la gráfica? ¿Esa es la gráfica? Acá. Por eso estaba buscando la fórmula aquí. Entonces, a medida que la frecuencia aumenta, el módulo de la ganancia va disminuyendo desde 20 decibeles hasta menos 40, menos 50, menos 60. Y el desfasaje es siempre 90 grados de retraso. Cuando la función de transferencia es la misma, pero en el numerador, que sería el equivalente a ¿qué? A una acción derivativa, la función
es un módulo que va a aumentar con la frecuencia y que va a tener siempre un retraso más 90 grados. Por eso aquí, en esta gráfica, yo voy a decir que en función de la frecuencia, el desfasaje siempre 90 grados y la ganancia va aumentando a medida que la frecuencia aumenta. ¿Qué pasa con un sistema de primer orden, que es lo que demostramos recién? Reemplazando a S por J omega, lo llevamos a la forma de componente real y componente imaginaria, sacamos el módulo. Aquí vemos algo que es interesante. A frecuencias bajas, cuando todo esto sea mucho menor que 1, ¿cuánto vale el módulo? No, cero. Esto es el módulo. Cero. Si yo, 0 decibel, pero es 1. Ojo con mezclar las cosas. 0 decibel es una cosa, no es lo mismo el 0 decibel que el 0,0. Si esto fuera K, en forma general, para un sistema de primer orden, K, a medida que, cuando la frecuencia es mucho menor que 1, la amplitud no cambia, sigue siendo como era para el escalón. A frecuencias bajas, por eso yo les decía, si la respuesta fuera muy lenta, la salida del proceso tendería a amplificar K unidades. Pero a medida que la frecuencia empiece a aumentar, este 1 empieza a perder peso respecto de todo esto, y esto se parece más a una capacitancia 1 sobre S. Por eso la forma es a baja frecuencia K, o en este caso 0 decibel porque es 1, y después una variación constante de la amplitud decreciendo con la frecuencia. ¿Por qué aparece este corte? Porque aquí la magnitud tiene dos partes, un 1 y un omega cuadrado tau por tau cuadrado. Cuando la frecuencia es baja, esto es casi K. Y cuando la frecuencia es alta, esto es casi 1 sobre S cuadrado. ¿Se entiende esto? Y el desfasaje, dijimos que dependía de omega tau. Pero a medida que la frecuencia sea más grande, esto es 0, y el desfasaje a frecuencias, cuando aplicamos logaritmos, a bajas frecuencias el desfasaje es 0, que acá estoy hablando, por eso estoy confundido, estoy hablando. Esto es módulo. En el desfasaje, que acá, ahí estoy, que es omega por tau, cuando la frecuencia es pequeña, el desfasaje es 0 grados. Y cuando la frecuencia es alta, la tangente de un ángulo que tiende a infinito es 90 grados. Por eso el ángulo tiende a menos 90 grados, porque además es menos ahí. Si el adelanto estuviera en el numerador, la gráfica es una imagen especular. No hace falta demostrarla, es la misma relación y es constante al principio y después una variación constante de aumento de ganancia con la frecuencia, y la curva va de 0 a más 90 grados. ¿Por qué? Porque la acción derivativa adelanta. Un P más D adelanta. Todos los ejemplos que han visto, siempre cada que multiplicamos por 10 la frecuencia, lo que pasa con las curvas, sobre todo la descendiente, es que va cambiando de a 20 decibeles por cada 10 que va aumentando, que vamos variando la frecuencia, ¿entiendes? Después vamos a ver ese cambio de 10 unidades de frecuencia se llama década. O sea, cuando yo paso de una frecuencia a 10 veces esa frecuencia, como esta es una escala logarítmica, son intervalos constantes. Entonces, en una década, entre 10 y 100, o entre 100 y 1000, o entre 1 y 10, el tamaño de la escala es la misma. Y este cambio es una pendiente de menos 20 decibeles por década. Eso es lo que caracteriza a los sistemas de primer orden. Después vamos a ver que los de segundo orden retrasan menos 40 decibeles por década. O sea, la pendiente esta es el doble
el cambio sobre la salida, la salida sobre la entrada. Bueno, esto traten de darle una leída. Sé que no es fácil, en general les cuesta. Lo único que tienen que pensar es que yo aquí, al proceso que sea, que es esto que está acá, lo estoy ahora perturbando con una entrada senoidal de frecuencia variable. Lo que estamos haciendo, por eso se llama análisis en frecuencia. Esta unidad, si la buscan, se llama análisis en frecuencia. ¿Por qué? Porque lo que estoy analizando es el comportamiento de un determinado bloque a cambios en la frecuencia de la perturbación senoidal de la entrada. Eso se les tiene que quedar clavado en la cabeza. Léanlo un poco, lean la introducción, traten de empezar a interpretar estas gráficas. Después vamos a hacer muchos ejercicios en la clase que viene y van a hacer muchos ejercicios ustedes. Así que quédense tranquilos que lo van a hacer. Bueno, por eso nunca me dieron la entrada senoidal antes del el Nightwish no lo vas a ver ahora, ¿no? El Nightwish no lo vas a ver ahora. No, es más, la semana que viene No va. Me parece que sí, pero esto lo vamos a trabajar bastante en el práctico, porque el práctico va a tener su nota. Entonces, la otra clase, por eso lo quería recuperar en una clase más. Está muy complicado, ya